En esta octava parte que vamos a transitar hoy, por la misericordia de Dios, se llama no de no. No erréis. No erréis. No erréis. Para comenzar, acompáñenme por favor a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, al capítulo 15. ¿Oramos una vez más? Amado Señor, Padre Celestial, agradecidos estamos de poder estar aquí, agradecidos estamos por tu cuidado, Señor. Sabemos que tú nos cuidas, que tú eres amoroso con nosotros, que tú estás presente en todo, Señor, que tú estás en cada detalle, en las grandes situaciones, en las pequeñas, Señor. Tú estás en todo allí con nosotros. Y te pedimos una vez más en esta mañana que nos conceda, Señor, ese corazón humilde, entendido, para conocerte más, para saber cuál es tu voluntad, Señor, para que podamos meditar cómo está nuestro corazón, Señor, y escuchar el Espíritu Santo guiándonos y mostrándonos cómo está nuestro corazón, Señor, qué cosas debemos cambiar, que el Espíritu Santo, Señor, nos esté trayendo convicción de pecado, Señor, en aquellas cosas que estamos haciendo mal para dejarlas de lado, para no hacerlas más, Señor, para poder vivir conforme a tu palabra, para poder vivir, Señor, agradándote en todo, para poder, Señor, crecer y conocerte más a través del entendimiento de tu santa palabra. Señor, no nos cansamos de decirlo. Te amamos, te necesitamos. Sabemos que tú lo eres todo para nosotros, Señor, y sabemos que todo esto es posible por los méritos de Cristo. Amén. Porque todo esto es posible gracias a Cristo. Todo. Si hoy tenés algún entendimiento más acerca de la palabra, es el Espíritu Santo obrando en tu vida que te va a traer ese entendimiento mayor y te va a llevar a poner tu mirada en Cristo, en tu Salvador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Bueno. Por favor, si me acompañan, ¿no? Allí estamos, en primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. La santa palabra de Dios dice, primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, ¿están? ¿Lo tienen? Dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pablo está llamando a los corintios a que no permitan que otros los encaminen mal o que los despisten. Para entender algo un poco mejor, debemos tener en cuenta que Acaya era la provincia romana que comprendía todo el sur de Grecia y la capital de esta provincia era Corinto, donde se encontraba la iglesia. Y esta iglesia servía de alguna manera como iglesia madre de las congregaciones del área, ¿se entienden? Porque había una congregación central, pero había distintas congregaciones. Corinto, hoy actualmente un pueblo de Grecia, no tiene mayor importancia. La importancia y realmente nosotros tenemos y siempre recordamos Corinto, ¿por qué? Por los tiempos de la palabra, por lo que radica en su historia.
Esta ciudad era una ciudad que en el tiempo del Nuevo Testamento, al estar estratégicamente ubicada, era una ciudad muy próspera. Les decía, ¿no? Se transformó en la capital de la provincia romana de Acaya. Entonces, ¿qué encontrábamos en Corinto? Griegos, funcionarios, romanos, personas de otros países, personas de los países orientales, obviamente judíos. Era un lugar donde accedían un montón de personas de distintas y con distintas creencias. Tenía un centro de adoración pagana, un templo dedicado a Afrodita, la diosa del amor. Fíjense ustedes. En este templo abundaban las sacerdotisas, que no eran otra cosa, pero abundaban, les estoy diciendo, más de miles, que no eran otra cosa que prostitutas rituales, que descendían cada noche a Corinto y se ofrecían a los viajeros extranjeros que llegaban al lugar. Entonces, Corinto se destacaba en el mundo pagano por su corrupción moral. ¿Qué quiero decir? Piensen hoy en una ciudad que se caracteriza por la corrupción moral. Quizás uno dice, esa ciudad donde se juega y donde allí, Las Vegas, alguno piensa, ¿no? O tiene como referencia, allí es la ciudad del pecado. Bueno, muy bien. Corinto era, en ese mundo, sinónimo de corrupción moral, a tal punto que había una palabra, no importa cómo se dice, pero hay una palabra que simbolizaba comportarse como un corintio, y llegaba a representar, si a vos te decían esa palabra, llegaba a representar que vos vivías en inmoralidad y en libertinaje extremo. Corinto era sinónimo de depravación. Eso era Corinto. Entonces, esto es importante, ¿no? Ahora, en medio de eso, nosotros sabemos que los corintios, por ejemplo, abundaban en dones espirituales. Abundaban. Pero, siempre hay un pero, ¿no? O a veces hay un pero. A veces hay un pero. De hecho, en 1 Corintios, Pablo habla en los capítulos 12 al 14 acerca de los dones del Espíritu, el empleo dentro de los mismos de la iglesia, y se había producido abusos. ¿En dónde? En la iglesia de Corinto, en la asamblea de Corinto. Especialmente en relación con el don de lengua. Y Pablo escribe para corregir esos abusos. Entonces encontramos en el capítulo 12 que se habla de dones espirituales, el capítulo 13 la preeminencia del amor. ¿Sí? ¿Recuerdan, no? El capítulo 14 que habla del hablar en lenguas. Pero nosotros aquí estamos en el capítulo 15 y es importante para que tengamos en cuenta el contexto. Entonces uno dice, puertas adentro de la iglesia, me siento seguro. Puertas afuera, la inmoralidad. Eso es lo que podía llegar a pensar alguien, ¿no? De decir, bueno, la verdad es que afuera ya nos damos cuenta, miren lo que es esto, la idolatría, la fornicación, los pecados sexuales de todas formas. Pero bueno, es como que llegué, entré a la iglesia, entré al templo, entré allí al lugar. Bueno, fíjense que el mensaje y estas palabras, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, no están dadas a los que estaban fuera de la iglesia, sino que estaban dadas a los que estaban dentro de la iglesia. Quizás no tenían demasiado sentido para los que estaban fuera, porque su forma de vida, al no conocer a Dios, era absolutamente disoluta, libertinaje puro.
Pero claro, lo que aquí nos llama la atención es que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y en el versículo 34 dice, velad debidamente y no pequéis. ¿A quién se lo está diciendo? A los que están dentro de la congregación. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra os digo. Entonces, para entender mejor el contexto de entender un poco más de qué se trata Corinto, para entender mejor el contexto, yo los animo a que puedan leer todo el capítulo 15, pero vamos a leer el versículo 32, uno antes del 33, ¿no? Con el que comenzamos, y dice, ¿lo tienen allí? Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ustedes saben que el apóstol Pablo pasó 3 años en Éfeso, y durante ese tercer viaje misionero, el único registro de ese periodo lo tenemos y se nos informa en Hechos, a través de Lucas, ¿no? Inspirado de Hechos de los Apóstoles. Y allí encontramos este tiempo que se habla allí de Corinto en el capítulo 19. Claro, aquí dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. Y uno dice, primero por cómo era Pablo, por su contextura, por lo que podemos conocer, y por otro era poco probable que estuviera hablándose de que realmente se enfrentó como lo hizo David contra un oso. No. Es difícil imaginar que Pablo pudiera haber sobrevivido al ataque de fieras. Obviamente, ustedes saben que con Dios todo es posible, ¿no? O sea, Dios puede hacer como Él quiera, pero en realidad sabemos también que Pablo era ciudadano romano, o sea que no hubiera sido posible que lo llevaran a luchar con las fieras. Y si bien no tenemos en claro qué incidente habla, pero sí se cree que lo que habla cuando habla de fieras se está referenciando a personas malvadas que las llama fieras. Upa. A veces está allí y uno dice y pasa por algo y dice, sí, no, Pablo estuvo contra las fieras. No, las fieras eran personas. Entonces, podemos leer, podemos entender este versículo. En Éfeso luché con hombres que parecían fieras salvajes. Pero si es verdad que los muertos no vuelven a vivir, entonces, ¿qué gané con eso? Mejor hagamos lo que algunos dicen, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Nosotros sabemos, porque la palabra de Dios nos lo revela, que en Éfeso estuvo en situaciones peligrosas. Ustedes no lo busquen, Hechos 19, capítulo 23 y 24, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque hubo un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecitos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Bueno, allí se relata en Hechos que Pablo tuvo que enfrentarse con un tumulto instigado por un tal Demetrio que tenía sus secuaces, digamos, tenía allí a quienes lo acompañaban, y esa gente se comportó como bestias salvajes. Digo para que tengamos en cuenta de que muchas veces quien predica la verdad se va a tener que encontrar con personas que la ataquen como fieras salvajes. Y uno dice, qué terrible, ¿no? Bueno, uno siempre después tiene presente lo que fue de la vida de Pablo y lo que fue de la vida de las posibles fieras salvajes, ¿no? Cómo terminaron cada una. Pero claro, tratando de querer oponerse a Dios y a su palabra, esta gente quería agredir físicamente a Pablo. Cuando vos querés
oponerte a la palabra, cuando vos no te gusta lo que la palabra dice, cuando vos no querés que la palabra y la verdad sea expresada de la manera corriente, muchas veces lo que haces es atacás ¿a quién? A quien está predicando la palabra. Como no tenés forma de, atacás a esa persona. Entonces, Pablo justamente habla porque en el contexto y lo que estaba allí ocurriendo es que se ponía en duda la resurrección. Por eso dice allí, ¿de qué provecho me ha servido, ¿no? Que me ataquen? Pablo pregunta que si por la causa de Cristo ha sido objeto de abuso físico, verbal, de abandonos, de traiciones, ¿de qué le sirve si la certeza de la resurrección? ¿Qué es lo que está haciendo? Fíjense que dice, si no hay resurrección, comamos, bebamos, que mañana moriremos. Pablo lo que está de alguna manera es imitando el lenguaje de esas personas que eran incrédulas para reprender tanto esa teoría como su práctica. Si los hombres se persuaden que han de morir como bestias, bueno, pronto llegarán a vivir como bestias. Si la muerte es el final de todo, disfrutar el momento es lo más importante. Y fíjense que hoy mismo lo que se deja ver es quienes permanentemente te llaman ¿a qué? A disfrutar el momento. Y esto no sería extraño entre aquellos que dicen no conocer a Dios. No sería extraño que no teniendo en cuenta a Dios, no teniendo en cuenta el juicio, no teniendo en cuenta tantas situaciones, digan, bueno, vivamos el hoy, el resto no importa. Pero lo que está ocurriendo, y lo que ocurre también en este tiempo, es que este mensaje peligroso de que este es tu mejor tiempo, de que hay que vivir el tiempo hoy, también se está dando dentro de las congregaciones. Vivir como si no existiese el mañana. Entonces, nosotros sabemos que hay vida más allá de la tumba. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros tenemos en claro que nuestra vida en la tierra es solo un peregrinar pasajero, pero que lo que nosotros hacemos aquí incide en la eternidad. No es lo mismo el que aquí se comportó mal que el que se comportó bien. No es lo mismo el que hizo la voluntad de Dios que el que no la hizo. El creyente que tiene este concepto dice, la verdad que el pecado a la luz de la eternidad es el peor negocio que puedo hacer, es nefasto para mi vida, arruinará mi presente y mi futuro. Pero claro, si no hay resurrección, algunos dirán, voy a hacer lo que me parezca. Entonces, lo primero que le está queriendo decir es, ustedes tienen que vivir pensando en la eternidad, no en el ahora, no en este tiempo solamente. Y sin embargo, fíjense que muchas veces nos encontramos poniendo la mirada solamente en el hoy, sin importar lo que vendrá. Si como hombre batallé en Éfeso, dice el versículo 32, contra fieras, el apóstol Pablo describe la mentalidad de la gente que ha decidido no creer en la resurrección, gente que ha elegido vivir aparte de Dios. Y lo que él quiere es anticiparse de alguna manera para que los cristianos de Corinto se dieran cuenta de inmediato de lo peligroso y sin sentido que es no creer en la doctrina de la resurrección. Los corintios no se debían dejar engañar acerca de esto y de ninguna falsa enseñanza. Por eso hay que tener mucho cuidado.
Porque uno dice, bueno, pero yo escucho que esto es una falsa enseñanza, pero después las cosas son correctas. Bueno, tened mucho cuidado, porque vos detectaste esa falsa enseñanza, pero a lo mejor hay muchas más falsas enseñanzas que no detectaste, pero que están poniendo en peligro tu vida espiritual. Porque cuando alguien rechaza la doctrina verdadera, va a tener que cargar con las consecuencias. Te lo digan desde un púlpito o no te lo digan. Aquel que rechaza los principios básicos del cristianismo, aquel que rechaza el señorío de Cristo, de su palabra en la vida, va a tener que afrontar las consecuencias, por más que se haya sentado religiosamente todos los domingos de su vida en una congregación. Por eso es importante que prestemos mucha atención cuando dice en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Ahora, uno cuando dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, a veces no llega a entender, pero Pablo lo que está citando es un proverbio de una obra de ese tiempo, de un poeta griego, Menandro. Él está citando, y esto era, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. No hay duda que este proverbio era bien conocido entre la gente de habla griega, en Grecia y en otros lugares. Entonces, ¿por qué cita? ¿De qué manera? ¿Por qué a Pablo se entiende que era necesario citar en su discurso sobre los méritos de la resurrección de Cristo este proverbio? Porque había quienes negaban la doctrina de la resurrección y se burlaban de ella. Y esta influencia que estaba dentro de la congregación de Corinto, si no se corregía, iba a llevarlos a la ruina. Cuando entran falsas doctrinas, cuando entran personas encubiertamente a hablar lo que no es correcto y se las deja, hay un gran peligro dentro de las congregaciones. Entonces, así como uno dice, bueno, sé que no debo permitirme relaciones tanto con incrédulos porque pueden hacer que yo deje de creer y piensan que ahí hay un peligro. No, eso no es nada comparado con el peligro de los falsos cristianos. Eso sí te llevan fuera de Cristo. Eso sí te hacen titubear, dudar de nuestra fe. Porque teóricamente vos afuera entendés que hay peligro y crees que dentro no lo hay. Dentro estoy hablando puertas adentro de la iglesia. Pero cuidado. Allí cuando la palabra habla de malas conversaciones, malas es una palabra que habla de indigno, de inválido, sin valor. Se refiere a efectos, tiene efectos malos, es decir, depravados, injuriosos. Y conversaciones en el griego, la palabra homilía, puede traducirse por compañía o conversación. Y de esta palabra se deriva la palabra española homilía. Entonces, lo que le está diciendo es cuando dice no erréis es no se dejen engañar. Bien dice el dicho que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. ¿Tenés malas amistades? No, creo que no. Todos decimos, no. A la luz de la Escritura tenés malas amistades, no a tu entendimiento, no a tus ojos, no de acuerdo a tu corazón, de acuerdo a las Escrituras. Por eso a veces digo, y a veces pienso, ¿qué pasa con la iglesia que está tan... ¿no? Y cuando hablo de la iglesia digo, imagínense esto llegando a Corinto y Pablo diciéndole, no erréis.
Y Pablo diciéndole, ojo que ustedes tienen malas compañías y tienen malas amistades. Y están entrando en decadencia. Y la palabra no erréis, que es la palabra planao, significa hacer errar, engañar. No se dejen engañar, pero también esta palabra planao se utiliza para vagar. Significa vagar, salir de la seguridad, salir de la verdad, salir de la virtud, extraviar, descarriarse, seducir. Esta palabra, planao, que está allí en erréis, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, ustedes no lo busquen, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Entonces, lo que debemos tener en cuenta es que en base a lo que la palabra de Dios dice, nosotros no debemos engañarnos y debemos entender claramente que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Qué es corromper? Significa destruir corrompiendo, llevando hacia un estado peor, languidecer o consumirse, propiamente agotarse o secarse. ¿Cuántas veces vos estás allí, te reunís con alguien, estás hablando, hablas 1 hora, hablas 2 horas y decís, ya no doy más? Salís y decís, ya no, me agota, no sé cómo abordar, no sé qué decir, lo único que veo es... o lo único que sale de esta persona son injurias, lo único que sale de esta persona son calumnias, lo único que sale de esta persona es su amargura, y quedás agotado. Ahora, ¿qué pasa cuando vos estás y permanecés y estás todo el tiempo y estás allí y realmente frecuentás una amistad y la amistad requiere de conversaciones y conversaciones y conversaciones? Vos decís, seguramente la llevaré a que vuelva a poner la mirada en Cristo. Primero, no sabemos si alguna vez la tuvo. Pero si no, lo que dice la palabra de Dios es, no erréis. No erréis. ¿Por qué? Porque esas malas compañías van a afectar tu vida. Esas malas compañías van a hacer que, va a hacer que vos empieces a mirar de costado aquellas cosas que son los famosos huevos de serpiente, ¿no? Te dicen algo y vos en ese momento decís, no, pero en un momento empezás y decís, uy, sí, pero era así. Y cuando te querés dar cuenta, en donde menos tenés tu mirada es en Cristo. Y te llevan a falsas doctrinas y te llevan... A ver, cuando hablamos de enseñanzas, ¿quién no sabe? Levante la mano quien no sabe que estamos llamados. Lo digo porque es primordial. Si todas las personas dentro de las congregaciones perdonaran, las congregaciones serían otras y las vidas de esas personas serían otras. Pero hay personas que se niegan a perdonar. Y como se niegan a perdonar, viven atadas al pecado, viven atadas al pasado, viven recordando cuestiones que lejos de honrar a Dios, le deshonran. Porque el Señor nos llamó a perdonar. ¿Cuántos saben esto? Y si vos perdonás, es por tu relación con Dios, no con la persona que te ha hecho el daño. ¿Se entiende? Es porque vos amás a Dios y decís, Señor, cualquier cosa que yo tenga que hacer por vos, y el Señor dice, gracias, porque vos lo haces por mí, pero el mayor beneficiado sos vos. Qué increíble, ¿no? Todo lo que hacemos por el Señor
el Señor nos lo devuelve porque los beneficiados somos nosotros. Entonces, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pensemos que las buenas costumbres hablan de los hábitos morales, de la conducta cristiana. Vas a empezar a decaer en tu fe. Vas a empezar a decaer en tus principios, en esos principios que establece la palabra de Dios y que vos los tenías firmes y que sabías que eran así. Vas a empezar a decaer. Ahora pensemos lo diferente que puede ser nuestra vida si esta verdad no solo estuviera escrita allí en la Biblia, sino en nuestro corazón y lo tenemos claro. No se trata de que no ayudemos, se trata de que cumpliendo con lo que la palabra de Dios entendamos que compartimos la palabra, compartimos la verdad de Dios. Pero las amistades son para que nos edifiquen. Las amistades son para que nos lleven a crecer a crecer en Cristo. No para que nos pongan en un tobogán hacia la incredulidad. ¿Por qué? Porque los buenos amigos, las amistades cristianas, los buenos amigos, son una de las más grandes bendiciones que tenemos en este peregrinar. Cuando vos tenés un amigo, amiga en Cristo, puede realmente Dios usarla e impedir que vos caigas en pecado. Puede animarte a continuar, o sea, vos decís, estás cansado y te animan a continuar con el propósito que Dios tiene para tu vida. Te pueden dar un consejo en el momento oportuno. Son personas, tus amigos, son personas que oran por tu vida. Son personas que quieren tu bien y saben que tu bien es seguir a Cristo. Ahora, así como es una bendición tan grande, tristemente un mal amigo es una mala influencia. Es un peso que continuamente te empuja y te lleva a desviarte de los propósitos de Dios para con tu vida. Lo va a hacer a veces de forma muy clara y de otra de forma muy sutil. Cuando vos tenés un mal amigo, cuando vos tenés a alguien que no está queriendo vivir una vida cristiana, es una persona que te encadena al mundo. Y hay que tener cuidado. Aunque vos creas, o aunque nosotros podamos creer que nosotros los vamos a llevar a Cristo, lo más probable es que terminemos como esa persona. ¿Se entiende? Entonces, desgraciadamente esa es la consecuencia general de esas amistades. ¿Qué pasa? Que aquellos que están firmes terminan descendiendo al nivel de los que no están firmes. Pero muy escasas veces y con mucha sabiduría tienen que ser para que los malos, los que están haciendo las cosas mal, suban y empiecen a confiar en Dios. No se dejen engañar, las malas compañías dañan las buenas costumbres. Versículo 34. Velad debidamente. Velad es despertaos del sueño. Velad es una palabra que habla de volver a los propios sentidos saliendo de una borrachera. Volverse sobrio. Lo que le está queriendo decir es reaccionen. Vuelvan a la sensatez, salgan de la embriaguez carnal a la que estáis entregados por la influencia de estas personas. Parece que algunos allí en Corinto, habían cedido a la tentación de cultivar adrede amistades perversas.
Amistades que decían, si la resurrección, bueno, el cuerpo, ¿qué? En el cuerpo podemos hacer cualquier cosa. Libertinaje, puro. Entonces, tener relación con aquellos que negaban la resurrección no solo iba a corromper el carácter cristiano, sino que ellos no debían permitir que sus relaciones con personas que actuaban como incrédulos los llevara fuera de Cristo o los haga vacilar en la fe. Y allí dice, algunos en la iglesia no conocían a Dios y era una influencia que llevaba a la ruina. Fíjense que estamos hablando en la iglesia, no fuera. Hemos hablado la semana pasada, el Señor no quiso que nos pongamos en un monasterio y nos encerremos. El Señor quiere que tengamos contacto con el mundo y quiere que seamos sal y luz y que seamos luminares y que prediquemos el Evangelio. Ya lo hemos visto. Pero aquí lo que le está diciendo, vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. Fíjense que dice, y no pequéis. ¿Quiénes estaban pecando? Los propios miembros de la congregación allí en Corinto. No pequéis. El verbo griego jamartano, errar el blanco, pecar es aquí imperativo, presente, no pequéis. Pablo le está dando una orden a sus lectores, está dando y le dice, paren de pecar. Imagínense, ¿no? Que yo aquí venga y le diga, paren de pecar. Oh, ¿se pondrían como fieras? En Éfeso sí se pusieron algunos como fieras, pero no conocían a Dios. Lo que Pablo le está diciendo es, ¿qué están haciendo? Tienen que restaurar ustedes su relación con Dios. Tienen que dejar de lado todo aquello que los está llevando a equivocarse. Están empezando a dudar de los principios básicos de la fe cristiana. Y lo quieran reconocer o no, han empezado a abandonar a Dios escogiendo vivir en ignorancia. ¿A quién le están prestando el oído? ¿Con quién están pasando tiempo? No erréis. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra los digo, no conocen a Dios. Y allí explica la razón por la que llama a los corintios a que salgan de ese adormecimiento. Algunos de los corintios que negaban las enseñanzas fundamentales de la resurrección, miren lo que dice el versículo 12, 13 y 14 de Corintios 15. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y allí pueden seguir, ¿no?, leyendo después todo el capítulo 15. Es algo, salió de palabras de Jesús, ¿no?, cuando le preguntan sobre la resurrección, aquel día que fueron los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron, y el Señor después de decirle dijo, entonces respondiendo Jesús le dijo, erráis. ¿Saben lo que le dijo el Señor? Erráis. La misma palabra aplanado. Erráis. Ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ustedes saben lo que era para un saduceo, lo que era para aquellos que se creían entendidos que le dijera el Señor, ustedes están errando, ustedes están equivocados porque no conocen la palabra. Ni conocen el poder de Dios. ¿Por qué se piensan que se enfurecían? Porque el Señor le decía a aquellos que se creían
sabios, se creían entendidos. Y hoy aquí pasa en este tiempo sigue pasando. Hay personas que se creen que se las saben todas en la palabra, pero no viven, no reflejan el carácter cristiano. No viven, no dejan ver con sus actitudes los principios básicos. No aman. No aman, no perdonan. Son implacables. Tienen las características de los hombres de los postreros días que hemos visto, a los cuales Pablo le dice a Timoteo, evítalos, no te juntes. Entonces el Señor les dice, no conocen el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Mateo 22, 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice que oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. ¿Qué más? Allí adentro de Corinto había personas que no tenían conocimiento personal de Dios, que a lo mejor algunos tenían algún tipo de noción de lo que significaba ese ser divino, pero no tenían comunión con Dios. Y también hay que entender que en este pasaje, cuando se habla de gente que estaba allí en la comunión en Corinto, que desconocían a Dios, no eran verdaderos creyentes, sino lobos con piel de cordero, falsos maestros, que habían introducido solapadamente estas cuestiones. Y lo que les está diciendo es para vergüenza de los corintios que a estos hombres se les permitan tomar su puesto como cristianos y enseñar estas malvadas doctrinas. Pablo le dice, ustedes no pueden darle lugar. Ustedes deben darse cuenta. Ustedes tienen que entender. No todos los que están allí son buenos, no todos los que están allí son cristianos, no todos los que están allí son cristianos ni lo serán. Hay muchos que son lobos. Lobos que vienen a atacar a las ovejas. Y hace un desafío, y ese desafío no es solo para Corinto, es para todos. Desafía a los miembros de la congregación de Corinto que entiendan el significado real de lo que significa la resurrección, de las enseñanzas generales de la palabra de Dios, y que se den cuenta cuando una enseñanza es falsa y así puedan vivir santamente. ¿Cuántos están entendiendo? Y mirá que los dones abundaban. Pero también abundaba la perversión, la falta de cuidado a la hora de atesorar, cuidar, guardar los principios fundamentales de la fe. Y allí Pablo le dice, las malas compañías, tened cuidado. ¿Qué son las malas compañías? Más allá de que malas compañías, con ese título podemos encontrar desde programas de radio, nombres de libros, discos, canciones, revistas. Porque el nombre en sí, malas compañías, no es algo que vos te puedas enorgullecer, pero en el mundo sí. En el mundo se enorgullecen de decir, sí, somos las malas compañías. Todo está trastocado. Y aquel que está con mucho con esto en el mundo, lo que hace es decir, bueno, malas compañías, pero si mirá cómo me río con esto y mirá cómo me río con el otro. Ahora, ¿qué es compañía? Es la unión cercana entre personas. Personas que están juntas. Personas que se acompañan unas a otras. Amistades. Todo parece inofensivo. Porque claro, incluso la música,
cuando uno dice, bueno, pero la música, y uno dice, sí, pero hay música que, claro, es la música satánica, el heavy metal, y tienen esos nombres que ya hablan que odian a Dios. Yo no sé si alguno de ustedes conoce a un señor que se llama Serrat. Dicen, sí, un señor grande que ahora se está por retirar, o no sé si se retiró. Bueno, tiene una canción que se llama Las malas compañías. Yo crecí mi primaria escuchándola, mis primarias, no sé, secundaria. Les voy a decir cómo empiezan los ¿cómo se llaman? Los párrafos, mis amigos son unos atorrantes, y sigue. Después, mis amigos son unas sinvergüenza, y sigue. Mis amigos son unos desahogados, y sigue. Mi madre santa me lo decía, cuídate mucho, Juanito, de las malas compañías. ¿Cuántas madres han dicho a sus hijos, en este caso Juanito? Mi mamá me lo decía, cuidado con las malas compañías, cuidado con las malas compañías, cuidado con las malas compañías. Lo cierto es que sigue diciendo, mis amigos son unos malhechores, pero cuando va terminando, dice, mis amigos son gente cumplidora que acuden cuando saben que yo espero. Si les roza la muerte disimulan, que para ellos la amistad es lo primero. En otra parte dice, los tengo muy escogidos, son lo mejor de cada casa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por un lado es malas compañías, por un lado le dice son esto, pero por otro lado lo que está haciendo es poniendo en alto a esas personas que las tenían muy bien escogidas, que eran lo mejor de cada caso y que eran los mejores amigos que tenía. Ahora, esto es a la luz del mundo. Esto es con sabiduría mundana. A la luz de la palabra de Dios, las malas compañías te llevan a la ruina. Ningún cristiano se debe jactar de tener malas compañías. ¿Me están entendiendo o no? Hay una frase de Leonardo da Vinci que dice, las espadas y lanzas por sí mismas son inofensivas. El que por sí mismo es apacible y sin maldad alguna se volverá feroz y terrible a causa de las malas compañías. Hay personas que se vuelven feroces a causa de las malas compañías. Vos decís, ¿qué le pasó a esa persona? Empezó a frecuentar malas compañías. ¿Quién no escuchó? Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quién no lo escuchó? ¿Por qué? Y porque de alguna manera por los gustos, por las aficiones de los amigos, por el ambiente que frecuenta, lo que está queriendo decir este refrán es la gran influencia que ejerce el comportamiento, las costumbres de alguien, de tus amigos. Tus amigos tienen una gran influencia, buenas o malas. Como cristiano tenés que elegir. Si le haces caso a Dios, o si quizás le estés haciendo caso a tu corazón. Porque el corazón no es perverso y engañoso. ¿Cuántos están entendiendo? Ahora, cada uno decide con quién quiere estar, ¿no? Cada uno decide con quién no quiere estar.
Allí se oía decir: una manzana podrida pudre todo el cajón, ¿sí o no? ¿Saben lo que es esto, no? Se aplica a las amistades y con mucha razón. Pero déjenme decir algo. El otro día veía había un principio de la ciencia que decía que era una realidad. Hablaba del gas etileno que desprende la manzana mala, y por eso cuando hay una manzana en proceso de putrefacción en el frutero hay que sacarla para evitar que el gas alcance a todas las frutas cercanas. Es una realidad. Entonces vos decís: yo le voy a contagiar el gozo que tengo con Dios. No, primero para eso tiene que tener a Dios. Y si tiene a Dios, primeramente se tendrá que poner a cuenta, porque no puede tener el gozo si está queriendo vivir su vida siendo cristiano. ¿Cuántos entienden esto? ¿Se entiende o no se entiende? Miren, vamos rápido. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 1. ¿Se acuerdan que tuvimos la semana pasada un ejemplo de una buena compañía? Y hablamos de David y de Jonatán. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Bueno, en 2 de Samuel capítulo 13, aquí van a encontrar a Amnón y a Tamar. Es la historia de los 3 hijos del rey David. Todos hijos de David, hermanos de Salomón. Aquí está la violación de Tamar por Amnón. ¿Lo tienen? 2 de Samuel capítulo 13. Aquí está la venganza de Absalón sobre Amnón y la huida de Absalón. Entonces, brevemente, la historia de 3 hijos del rey David. Como ustedes saben, los reyes en Israel tenían muchas esposas. Y estos 2 jóvenes, Amnón, el varón, y Tamar, su hermana, eran hijos de David, pero de distintas mamás. De modo que eran medio hermanos. Versículo 1 dice: aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Entonces, Absalón y Tamar eran hijos de David y Maca. Maca era hija de Talmar, rey de Jesús. Y mientras que Amnón era hijo de Ahinoam, mujer de David, desde antes que éste llegase a ser rey, de manera que eran medio hermanos. Este Amnón desea a Tamar, su hermana, y por tanto era su media hermana. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Al igual que David, Amnón puso su mirada en una mujer que él no podía tener como esposa. ¿Se acuerdan, no? Este episodio no solo se relaciona con la historia de la sucesión del trono, ¿no? Sino que describe el deterioro de la familia de David. David descendió al pecado, entendió el sufrimiento del pecado y ahora veía con sus propios ojos descender a sus propios hijos en el pecado. David no fue un buen ejemplo para sus hijos. Había cometido adulterio, había sido el instrumento de la muerte de Urías. Sin embargo, en muchas ocasiones David también había mostrado un montón de cosas tan valorables, valentía, honestidad. Pero ustedes saben, los hijos, nuestros hijos, se fijan más en lo que hacemos que en lo que decimos y muchas veces se fijan más y ponen más atención en nuestras malas acciones que en las buenas. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 1, entonces dice: ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar, y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna.
versículo 3. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Tenía una astucia maliciosa, una astucia de la que ofende a Dios. Amnón consultó a su amigo astuto, Jonadab. Jonadab, para que ustedes entiendan, Jonadab era hijo de Simea o Sama. Sama, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 9, era, este no es. ¿Se acuerdan cuando eligieron rey? Le llevaron a Sama, hermano, este no es. Bueno, por consejo y maquinación de este primo, urdieron un plan para obtener una entrevista sin restricciones. Este mal consejo no tardó en llegar a Amnón. Su mismo primo Jonadab vino a prestarle ayuda. ¿Qué es lo que hizo? Preparó un plan para que Amnón pudiera satisfacer sus deseos. Amnón iba a fingir estar enfermo y le pediría a su padre que le mandara a Tamar para que le cocinara y le diera de comer. Y ustedes saben que el fin del plan de Jonadab no era otra cosa que Amnón tuviera la oportunidad de violarla. Esta era la única intención de Amnón y siguió ese plan perverso contra Tamar. Sabemos que fingiendo estar enfermo, Amnón la indujo a entrar en su alcoba para darle de comer y luego la violó a la fuerza. Absalón, quien fue ofendido cuando Amnón, su medio hermano, violó a Tamar, su hermana, 2 años más tarde realizó su plan de venganza. Pero el caso aquí, para que nos entendamos, es que él quería hacer algo que no iba a hacer, pero lo hizo porque encontró un amigo, que en este caso era primo y amigo, que le ideó un plan. ¿Qué hubiera ocurrido si Jonadab no estaba allí? No lo sé. Pero aquí nos dice la Biblia que hubo alguien que fue primordial, alguien que fue necesario para que esto ocurriera, y que fue una mala amistad. Una mala amistad. Y uno dirá, encima tenía un parentesco. Sí, porque hay que tener cuidado con las malas compañías, aun si vos sos amigo y es tu pariente. Porque hay parientes con los que también estrechás, ¿no? un lazo de amistad. Tenés que tener cuidado. La Biblia lo deja en claro. Entonces, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y para terminar, ir terminando, ¿todavía aguantan un tiempito más? ¿Les interesa lo que estamos hablando o no? ¿Sí? Bueno. Acompáñenme ahora nuevamente a la primera epístola del Pablo a los Corintios, pero al capítulo 5. Estaba ahí triste y dijo, ¿qué puedo hacer? Y vino el amigo y le dijo, yo te armo el plan para que puedas violarla. Terrible, tremendo. Ocurrió. Esto no es una historia que no ocurrió, esto fue verdad, como fue también verdad el final de lo que hizo Absalón contra Amnón. Fue real. ¿Se entiende, no? Estas cosas que parecen así como una historia o que vos decís, no, pero esto fue sacado. No. Acá hay gente sufriendo. Aquí hay una mujer que fue violada por su medio hermano, que habrá pensado, mi papá me dijo que fuera allí, andás a ver todo el dolor, lo que se le habrá ocurrido, lo que habrá pasado por su vida, por su mente y cómo habrá marcado para siempre su vida.
Hay que tener cuidado de quién recibís el consejo. ¿Con quiénes te juntás? Vamos, si a cualquier persona vos le decís, tengo esta situación, entiendo que te llevaría a la cordura, no a idearte un plan para violar y atacar a tu propia media hermana. ¿Se entiende, no? Tengamos mucho cuidado. Apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5. ¿Están allí? Tiene una referencia. Vamos a ir rápido porque no hay tiempo. Un caso de inmoralidad juzgado. ¿Sí? ¿Es allí? Leemos la santa palabra de Dios. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Esto se lo está diciendo a una iglesia, No se lo está diciendo al contexto de Corinto, de la iglesia de Corinto. No lo está diciendo a la afuera de Corinto. Se lo está diciendo a la iglesia en Corinto. Aquellos que se decían cristianos. Y lo que le está diciendo es, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Algo que ni siquiera los que están fuera, los que no conocen a Dios, los que viven en tinieblas, en pecado, en inmundicia, no hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Esta ofensa que violaba incluso las normas morales del mundo pagano era un indicador de que los corintios poseían una falsa noción de la gracia de Dios. Como hay hoy día una falsa noción de la gracia de Dios. Dios te recibe como estás, seguro. Pero Dios te recibe como estás para transformarte, para darte vida, para que te vuelvas santo, para que le honres, para que seas luz, para que seas sal, no para que sigas viviendo en tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos entienden esto? Entonces, ¿cómo habían reaccionado ante todo esto los cristianos en Corinto? Y vosotros estáis envanecidos, versículo 2. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ahí cuando dice envanecido es una palabra que significa ustedes están orgullosos, son altaneros. ¿Qué le estaba diciendo? Y todavía están orgullosos. Deberían estar tristes. El hombre que cometió ese pecado debería ser expulsado de entre ustedes. Pablo le reclama a la iglesia de Corinto que no había hecho nada. No había hecho nada. Ellos se jactaban de los dones, de ser cristianos, pero tenían ese pecado vergonzoso y Pablo, sin rodeos, sin dar vueltas, exige que ese hombre fornicario mencionado ahí en el versículo 1 sea privado de la comunión en la iglesia. Y algunos dirán, como hoy se escucha decir, pero algunos dirán que el apóstol Pablo, al querer sacar de la comunión a alguien de la iglesia, demuestra que tiene falta de amor. Miren, aquel que puede decir delante de Dios, por quien siento dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. A este apóstol que luchó con hombres como fieras. Este hombre que dijo, me he vuelto vuestro enemigo por deciros la verdad. Ese es el apóstol Pablo. Pero él entendía algo, la disciplina era necesaria. Era necesaria por varios motivos, pero uno, tenían que mostrarle a ese mundo afuera de Corinto que era distinto seguir a Cristo.
que no era como los otros dioses con minúsculas, promiscuos, sino que había santidad allí. Y también él tenía en cuenta que para que el Espíritu Santo pueda obrar, no puede estar esto. Se contrista en medio del pecado. Entonces el versículo 3 le dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. No tiene nada que ver esto con desdoblarse ni cosa parecida que algunos quieren decir allí por ahí. Lo que está diciendo, yo por mi parte, aunque estoy físicamente entre ustedes, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Versículo 6, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es terrible que se jacten sobre dicho asunto, ¿no se dan cuenta que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y miren aquí, versículo 9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Esta es primera carta de Corintios, ¿verdad? Y aquí dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Aparentemente hay una carta anterior de Pablo a los Corintios. Una carta en la que ellos habían entendido mal. La identidad de esta carta no se puede definir, claramente no forma parte del canon bíblico. ¿Cuál era el propósito? El propósito que Pablo tuvo al escribir esta carta era que dejaran de relacionarse con los inmorales sexuales. En la carta pasada le dije que no tuvieran nada que ver con la gente que practica inmoralidad sexual. Empiecen a fijarse, malas compañías, gente que practica inmoralidad sexual. Por ejemplo. Pero les dice el versículo 10, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Lo que le estaba diciendo a ustedes, no sé si entendieron o quisieron entender mal, pero yo no les estoy diciendo que ustedes deben separarse por completo de la gente de este mundo. ¿Por qué? Porque si ustedes piensan, no se puede vivir en este mundo sin rozarse con personas inmorales. Las hay donde quiera, ¿se entiende? Es imposible. Es más, lo hemos visto, ni siquiera el Señor recomienda que intentemos separarnos, sino que seamos sal y luz, que seamos aquellos que los lleven a Cristo para que puedan cambiar sus vidas. Lo que Pablo aclara a los corintios es que no deben asociarse con fornicarios, con personas inmorales, dentro de la iglesia. El problema de nuevo que estaba aquí en Corintio era que permitía, bajo la bandera de la libertad cristiana, que hoy se ve en tantos lugares. En tantas congregaciones hay una bandera de la libertad cristiana. Realmente somos libres en Cristo. Pero libres para caminar en santidad. Libres porque ya no somos esclavos del pecado. Libres porque tenemos un corazón sano. Libres porque hemos perdonado. Libres porque miramos para adelante. Libres porque realmente no vivimos del pasado, sino vivimos por lo que el Señor tiene por delante. Libres. En la verdad, libres en Cristo. Entonces lo que le está queriendo, lo que le dice es, ustedes
el problema es que en esta libertad cristiana que dicen tener, permiten que los miembros cometan actos que son vergonzosos sin ninguna disciplina. Entonces, estas instrucciones del apóstol son para la iglesia, no para el mundo. Entonces le dice, ustedes no se pueden acercar, no quiero con este. Y ellos dicen, no nos podemos acercar a nadie. No estoy hablando en el mundo. Fíjense el versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, ¿lo decimos todos juntos? Llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Lo que Pablo no aceptaba, lo que el apóstol Pablo no aceptaba, que los corintios fueran tolerantes con los problemas morales dentro de la iglesia. El problema consistía en que algunos querían llamarse hermanos. Querían ser hermanos sin prestar la atención a la vida cristiana, a lo que Dios demanda. Ese llamándose es que me hagan llamar, es asignar, es que yo quiero que me digan hermano, que me llamen como un hermano. Y en Corinto parece ser que para ellos no era ningún problema, que cada uno haga lo que quiera. Entonces ellos tenían miembros activos en la congregación con estas características. ¿Se reconocía que en el mundo hubiera personas así? Claro. Está claro que en el mundo hay personas así, la mayoría. Pero ninguna llamándose hermano debía vivir con las mismas características de los no convertidos. Fornicario denota un hombre que se entrega a la fornicación. Avaro es la persona ansiosa de tener más, de tener lo que le pertenece a los otros, ansioso de posiciones, codicioso. Eso es lo que es un avaro. Idólatra, siervo de imagen, de los ídolos. La advertencia es para poner en guardia a los creyentes a no apartarse en pos de la idolatría. Muy rápidamente, maldiciente es las personas injuriosas, ofensivas, maldicientes, son aquellas que hablan mal de los demás, son aquellas que injurian, que ofenden. Allí habla de borracho y habla de ladrón, de rapaz, de estafador. Y las palabras más claras de Pablo con respecto a eso es, con tal persona ni aún comáis. Y miren que ni el apóstol Pablo ni Jesús mismo prohibió a los creyentes que comieran con sus vecinos paganos, o el Señor no comió. Es evidente que Pablo aceptaba que los creyentes comieran, aún en determinadas circunstancias, eso está en los capítulos 8 y 10, carne ofrecida a los ídolos. Lo que no aceptaba es que comieran con sus vecinos. El no aceptar que ellos comieran era impedirles que el Evangelio llegara. Ahora, cuando Pablo escribe a los corintios, prohíbe que ellos tengan relaciones sociales estrechas con los inmorales dentro de la congregación. Piensen en Jesús, cuando comía con publicanos. El Señor no se volvió, el Señor nunca pecó, no se volvió a ellos. Ellos escuchaban la verdad y se volvían a Él. Entonces uno quiere seguir pensando que el problema o que es tan peligroso para el creyente tener comunión con aquellos que no conocen a Dios. No, debemos tener el contacto y ya lo explicamos la pasada reunión. El problema es cómo manejarnos y la sabiduría para tener una verdadera comunión con los que profesan ser cristianos pero viven en pecado. ¿Queda claro o no queda claro?
Porque a lo mejor alguno me dice, mire, hay una parte que no entendí, pastor. Las malas compañías, hemos hablado de las malas compañías incrédulas, de las malas amistades, y aquí está claramente hablándose acerca del cuidado que tenemos que tener dentro de las congregaciones con los cristianos de estas, de otras congregaciones, con los cristianos. ¿Se entiende o no? El último pasaje, 1 Corintios 6:9. Fíjense que es todo en Corintios, ¿eh? Aquí vamos a encontrar varias de esas palabras que acabamos de ver en el capítulo 5. 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amados, no erréis, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, tu vida cristiana, y te llevarán a alejarte de Cristo. Amén. Los invito a ponerse en pie.